Perdonen la tardanza, pero tuve un pequeño problema aquí de conexión, entonces ahorita voy a pasar ya. Okay. Bueno, tengan buena tarde. No voy a perder mucho el tiempo. Vamos a ver el día de hoy el curso de Derecho Internacional Privado, la clase FG059, clase número 14, la Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho. Entonces hoy nos toca la clase número 14. Déjenme ver qué me apareció aquí. Esto no me interesa. Me apareció algo aquí que nada que ver ustedes. Muy bien. Bueno, tengan buena tarde. Estábamos hablando que nos toca la clase número 14 el día de hoy. Ahí está. Bueno, hoy sí, yo creo que, perdonen la tardanza, tuve un pequeño problemita ahí, pero ya estamos ahí en lo dicho. Bueno, buena tarde, tengan todos ustedes. Muy bien, vamos entonces a la clase directamente. El objetivo del curso pues no me va a aparecer porque parece que tengo bloqueado algo ahí, pero como ustedes saben, la Convención Interamericana sobre Prueba de Información acerca del Derecho, vamos a comenzar con la Convención Interamericana sobre Prueba de Información acerca del Derecho extranjero. Los gobiernos de los Estados miembros de las organizaciones de los Estados americanos deseosos de concertar y convención sobre prueba de información acerca del derecho extranjero han acordado lo siguiente. Número uno, vamos a ver prácticamente todos los artículos del derecho internacional privado, pero en la convención, tratándose de la Convención Interamericana de Prueba de Información acerca del derecho extranjero. El artículo 1 establece que la presente convención tiene por objeto establecer normas sobre la cooperación internacional entre los Estados partes para la obtención de elementos y pruebas, información acerca del derecho de cada uno de ellos. Aquí lo que nos está hablando que el Estado parte, o los Estados parte prácticamente, van a regir sus normas sobre la cooperación internacional entre los Estados para poder obtener algún medio de prueba. Esto quiere decir que un Estado parte tiene que solicitarlo por escrito a cualquier otro miembro o Estado que esté ligado, llamémoslo así, en la convención o que esté en la convención de La Habana de 1928. En el artículo 2, con arreglo a las disposiciones de esta convención, las autoridades de cada uno de los Estados parte proporcionarán a las autoridades de los demás lo que soliciten. Los elementos probatorios o informes sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de su derecho, prácticamente nos está conllevando a llevar a que las autoridades de cada uno de los Estados parte proporcionarán a las autoridades lo demás lo que sea solicitado, lo cual lo tienen que hacer por escrito y lo tienen que hacer en un tiempo adecuado y debido, dependiendo de realmente llamémosle así, dependiendo del tiempo, del plazo que necesiten para obtener ese medio de prueba. Entonces, la Convención de Derecho Internacional Privado, en su artículo 3, también dice: la cooperación internacional en la materia de que trata esta convención se prestará por a cualquiera de los medios de prueba idóneos previstos, tanto por la ley del Estado requerido como por la ley del Estado requerido. Ahora, ¿cuáles serán los medios idóneos de prueba? Aquí solo vamos a trabajar 3. Los medios idóneos de prueba normalmente son la prueba documental, la prueba pericial, la prueba de testigos y un montón de más que se trabajan a nivel interno. Pero como estamos hablando del nivel externo o nivel internacional, aquí solo se van a trabajar o se van a tamizar 3 tipos de prueba,
que serían la prueba documental, la prueba pericial y los informes del Estado requeridos sobre el texto. Entonces, el artículo 3 establece, primero, en el artículo 1 dice que los Estados partes que son objeto deben de establecer normas para poder solicitar la información. Segundo, en el artículo 2 dice que las autoridades de cada uno de los Estados partes proporcionará a las autoridades lo demás que soliciten. En el artículo 3 establece lo siguiente: cualquiera de los medios de prueba idóneo previstos tanto por la ley del Estado requerido como por la parte del Estado requirente. Esto quiere decir que un Estado requirente no nos va a pedir más información de la que realmente nos debe de pedir. Únicamente y exclusivamente deberá de pedirnos prácticamente la información que necesitamos. En ningún momento dice el Estado parte, o estamos nosotros como Estado parte, estamos obligados a dar la información si realmente no nos la están pidiendo. Y no nos pueden pedir información o prueba pericial, así, de más de las que únicamente regula esta Convención de Derecho Internacional Privado, que son, vuelvo a repetir, la prueba documental, la prueba pericial y los informes de Estado, requeridos por el texto. Vamos a ver uno por uno. Primero, serán considerados medios idóneos de prueba a los efectos de esta convención, entre otros, los siguientes. Número 1, o sea, serán considerados medios idóneos, o sea, los medios idóneos de prueba son los que se van a enviar. Serán considerados los medios idóneos de prueba a los efectos de esta convención, entre otros los siguientes. Número 1, la prueba documental, la prueba pericial y los informes del Estado. Entonces dice, serán considerados medios idóneos. O sea, los únicos medios idóneos que nos pueden solicitar o nos pueden requerir por medio de un manuscrito van a ser únicamente estos tres. O sea, no nos pueden pedir declaración de testigos, declaración de peritos, porque no lo hay. O sea, aquí la única prueba a nivel internacional que nos pueden pedir es la prueba documental. Por supuesto que en la prueba documental podemos enviar nosotros la declaración de peritos o la declaración de testigos, pero no tiene que ir el testigo o el perito a hacer, sino que se puede mandar como una información documental. Dice, ¿qué es la prueba documental? Si es un medio idóneo de prueba que nos están requiriendo, la prueba documental, ¿en qué consiste? Consiste en copias certificadas del texto legales con indicación de su vigencia o precedentes judiciales. ¿En qué consiste entonces? En las copias certificadas. O sea, la prueba documental puede ser una copia de un texto, puede ser una foto, puede ser una revista, puede ser cualquier cosa que sea un documento, puede ser una declaración de testigo, puede ser una declaración de parte, cualquier cosa que vaya por escrito y que vaya técnicamente, como dice, en una copia certificada del texto, legales con indicación de su vigencia o precedentes judiciales. Lo cual significa que cuando nos pidan prueba documental, la tenemos que enviar de alguna manera certificada. Y obviamente con indicación de su vigencia o procedentes judiciales. La prueba realmente no debería tener ningún plazo de prescripción, pero sí lo tiene. Entonces, pero de todas maneras se va a enviar de alguna manera certificada, dependiendo de quién nos la esté solicitando. Si nos están pidiendo alguna prueba de más que no aparece en esta convención, nosotros no estamos en ningún momento en la obligación de poder enviar. Si ustedes recordarán, en la clase anterior estuvimos hablando sobre la prueba. Yo les dije, váyanse al 123 procesal civil y mercantil y ahí vamos a encontrar todos los medios de prueba. Entonces yo aquí tengo de nuevo el Código Procesal Civil y Mercantil, me busco el 123 así rapidito y me voy a la prueba. Los medios de prueba están en el 128. En el 128 hablamos de la declaración de parte, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos aparece la prueba pericial, nos aparece la prueba documental y nos aparecen los informes. Los informes podrían documentarse en medios científicos de prueba, por ejemplo, que aquí no los tenemos, pero podría ser un informe de Estado, requerido según, dependiendo del texto, y también dependiendo de lo que se vaya a tratar, o el asunto que se vaya a tratar, con la única preeminencia de que si no se trató o no se tomó en su momento, pues no tiene por qué ser enviado. Entonces no debemos de enviar más información de la que nosotros estamos tratando de trabajar. Muy bien, ahora la prueba pericial. Ahora, la prueba pericial sí nos aparece aquí como los medios científicos de prueba. O sea, yo estoy tomando de este libro procesal civil y mercantil los medios de prueba, aunque medios de prueba en todos los procesales vamos a encontrar casi los mismos. De hecho, son los mismos, no va a aumentar ni va a disminuir, porque los tipos de pruebas son claramente establece que el Código Procesal Civil y Mercantil. Para civil son estas pruebas. Ahora, para penal sí puede variar, por supuesto.
porque ahí va a ser declaración de testigos, puede ser declaración de parte, puede ser unas fotos que se tengan, podría ser un video, podría ser cualquier cosa, hablando en materia penal. Pero hablando en materia civil y materia mercantil, también para notariado, llamémoslo así, si fuese muy necesario, pues algún tipo de prueba pericial, algún tipo de este tipo de prueba podría entrar. ¿Y consiste en qué? La prueba pericial consiste en directamente, dice que viene del abogado o un experto. La prueba pericial, bueno, en realidad la prueba pericial no es de un abogado, sino que en realidad la prueba pericial consiste en dictámenes de abogados o expertos. Ahora, cuando es un dictamen de un abogado, sí procede, pero una nota o algo de un abogado no va a proceder, sencillamente porque realmente no es un perito. Pero si tenemos peritos expertos, sí va a proceder. Entonces, solo voy a abrir el chat aquí porque algunos no se enteraron. Solo les voy a poner que estoy dando la clase. Ustedes repórtense los que ya están, por favor, que bueno, algunos ya se reportaron. Y si hay alguien más, pues que se reporte. Y muchos, les comento que muchos del día de hoy ya estoy en la clase. Solo escribo esto para ustedes, estoy impartiendo la clase. Impartiendo la clase. Perdón, el atraso. El atraso. Problema de conexión. Bueno, ahí medio les escribí algo para que sepan de qué trata el asunto y repórtense, ¿verdad? Los que no se han conectado, todavía estamos en buen tiempo. Entonces, estábamos hablando de que los medios idóneos de prueba son la prueba documental y ya dijimos en qué consiste. Ahora veamos la prueba pericial. Consiste en dictámenes de abogados o expertos. Y yo les decía que no precisamente un dictamen de un abogado, pues, bueno, no un documento de un abogado, sin que no sea un dictamen es muy diferente a un documento cualquiera, ya que un dictamen pues es llamémosle una expresión donde no es obligatorio que lo tomen en cuenta, pero haciendo un dictamen como prueba pericial, en donde él dijera que, por decirles algo, tuvo a la mano, tuvo a la vista X circunstancia y bajo un dictamen lo va a enviar como medio de prueba. Ahora, los expertos, los expertos o peritos en la materia van a requerir también de un dictamen, pero va a ir específicamente por un perito o por una persona que tenga sana experiencia en lo que va a ser prueba pericial, porque cuando se dice prueba pericial, se habla de peritos, ¿verdad? O sea, peritos. Entonces, en ese sentido, esa prueba pericial consiste en dictámenes, ya sea por expertos o bien sea por peritos que sean, así como dice la palabra, que sean expertos en la materia. Ahora C, los informes de estado requeridos sobre el texto. Dice que es la vigencia, sentido y alcance legal de su derecho sobre determinados aspectos. No se preocupen que la clase no la voy a terminar ahorita a la hora que corresponde, sino que me atrasé 15 minutos, la voy a terminar a las 1:30 para que podamos terminar todo con todo esto y la clase quede, pues si no, por lo menos quedó dada en el tiempo, pues por lo menos que quede grabada para que ustedes la puedan, porque yo sé que hay muchos que graban las clases y las comparten después. Entonces, ahora, solo quiero que me pongan, por favor, cuando estén reportando su asistencia, que me escriban ahí que son del día lunes, para saber yo que son del día lunes. Los que ya se escribieron, ya mandaron su informe, podrían volverlo a enviar. Así la hice, gracias. Ercilia Maldonado dice, gracias, perdone Ercilia, pero tuve un poquito de inconvenientes, pero ya estamos en la clase. Lo importante es que ustedes todavía se puedan conectar y puedan recibir parte de la clase. Muy bien, yo voy a dar toda la clase, por supuesto, hasta donde lleguen los 45 minutos. Entonces, los informes de estado requeridos sobre el texto, la vigencia, sentido y alcance legal de su derecho sobre determinados aspectos. O sea, esos informes de estado, dependiendo qué es lo que realmente nos estén solicitando a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, ahora, en el número 4 nos va a referir a la sección C del artículo número 3, porque aquí nos están diciendo cuáles son los medios idóneos de prueba y cómo los podemos enviar. Y más adelantito nos indica a dónde los tenemos que enviar. Dice, las autoridades jurisdiccionales de los estados parte en esta convención podrán solicitar los informes a que se refiere el inciso C del artículo 3. Entonces, el artículo 4 hace referencia al artículo 3 en su literal C. Las autoridades judiciales de los estados parte, en esta convención podrán solicitar los informes a que se refiere el inciso C. ¿Qué informes van a solicitar las autoridades judiciales?
pues los informes de estado que sean requeridos, pero que sean mediante un texto y que estén vigentes en el sentido del alcance legal de su derecho sobre determinados aspectos. Obviamente no les puedo dar un ejemplo, pero podría ser cualquier documento, cualquier texto que se tenga a la mano, podría ser, bueno, se me ocurre tal vez una declaración de parte, o una declaración, o podría ser tal vez un testamento, ya es un texto pues, pero podría ser, no sé, se me ocurre pero lo tienen que hacer a través de las autoridades judiciales de los estados partes de la convención que podrían solicitar los informes a qué se refiere el inciso C, la literal 3. También les quiero comentar de que ya dentro de poco, mañana o el jueves voy a ir a grabar, vamos a ser mañana martes, miércoles o jueves voy a ir a grabar ya todas las clases hasta la número 15, porque con ustedes ya solo tendría clase la otra semana y ahí estaríamos terminando porque ahí termina el programa. Entonces la última clase sería la siguiente semana, para ver a dónde vamos a entrar o cuándo van a ser los exámenes. No entiendo por qué hay tan poquito contenido para este final, pero asumo que los exámenes van a ser ya dentro de poco. Entonces, por eso solo tenemos prácticamente, estaba viendo que tenemos 4 clases. Entonces, para efectos de grabación, ya las tengo todas listas, las voy a grabar el día jueves a más tardar, para que estén subidas, estén colgadas, y ustedes puedan por lo menos ver algo de la clase ahí, lo que se va. Voy a tratar de, aunque me tarde más, la voy a grabar completa, esta clase específicamente, para que ustedes la tengan ahí en la plataforma completa. Me voy a tardar unos minutos más, pero no voy a hacer 15, tal vez me voy a hacer 20 para que quede bien grabado. Muy bien, pasamos al artículo 5. Ahora, ¿cómo se van a hacer las solicitudes? Una vez, ya hablamos, voy a repetir. Del 1 estábamos hablando de cómo se pide, de cómo se pide la prueba a nivel internacional. En el 2 dice que las autoridades, ¿quiénes la piden? Las autoridades de cada estado. En el 3 nos dice cuáles son los tipos de medios de prueba que se pueden pedir. Y en el 4 nos hace referencia a través de qué autoridades se deben de pedir los informes del estado, según, dependiendo el caso del que se trate. Ahora, en el número 5, el artículo 5 nos dice cómo se van a hacer las solicitudes y ante quién se van a hacer. Entonces establece el artículo 5. Las solicitudes a que se refiere esta convención deberán de contener lo siguiente. O sea, ¿cuál va a ser? O sea, los requisitos. Aquí en el 5 nos dice, ya sabemos a quién pedirlas, cómo pedirlos, por medio de qué clase de prueba. Ahora, ¿qué requisitos necesitamos para pedir esta prueba? Número 1, la autoridad. O sea, número 1, autoridad a la que proviene la naturaleza del asunto. O sea, ¿a qué autoridad le vamos a dirigir nosotros el memorial, por decirles algo? O el memorial con los medios de prueba, porque todo se debe hacer por escrito. Y más adelante lo establece la ley, que todo lo que se pida o se solicite se debe hacer por escrito al estado parte, ¿verdad? Tanto el estado requiriente como el estado dante, llamémoslo así, o el que va a dar la prueba, el estado requiriente como el estado tratante es el que va a entregar, debe de hacerlo por escrito. Pero ¿cuáles son los requisitos? El artículo 5 establece que la autoridad a la que proviene o a la que se le va a solicitar el asunto. Luego, la B, indicación precisa de los elementos probatorios. Cuando habla de la indicación precisa de los elementos probatorios que se solicitan, pues se va a decir que se envió un informe pericial que hace plena prueba tal cosa, se envió tal cosa que hace tal cosa. En el 186, solo déjenme ver si no estoy mal, voy a leerles el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Exactamente. Entonces, aquí, los elementos probatorios que soliciten. Si me voy al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, yo sé que ustedes tienen este código porque ustedes ya son del 7º, entonces deben de tener por ahí un código, siempre lo hemos estado viendo, porque aquí es donde están los medios de prueba. Si veo yo, el 186 dice, entonces, elementos probatorios que se solicitan. Todos los elementos probatorios tienen que hacer plena prueba. Y en el artículo 186 establece lo siguiente. Autenticidad de los documentos. O sea, todos los elementos probatorios tienen que tener una autenticidad. ¿Quién autentica o da autenticidad a los documentos de prueba? Pues va a ser un notario. Entonces dice, autenticidad de los documentos autorizados por notario o por funcionario, empleado público o en ejercicio de su cargo que producen fe y hacen plena prueba. Eso es lo que dice el artículo 186. Eso quiere decir que los elementos que nosotros enviemos prácticamente todos van a ir notarizados y van a hacer plena prueba en cualquier caso que sea requerido. Ahora la C, determinación de cada uno de los puntos a que se refiere la consulta con indicación del sentido o alcance de la misma. Bueno, obviamente
el sentido o qué sentido de prueba vamos a enviar y cuál va a ser el alcance del medio de prueba que se va a enviar, acompañado de una exposición de hechos. Llamémosle así la relación de hechos como ustedes la conocen, pertinentes para su debida comprensión. Entonces, la indicación del sentido y el alcance, qué medio de prueba tenemos, qué medio de prueba vamos a presentar, pero también nos dice que la acompañemos de una exposición de los hechos pertinentes para su debida comprensión. La autoridad que requiera, dice, deberá de responder a cada uno de los puntos consultados conforme a lo solicitado en la forma más completa posible. Lo que a nosotros nos soliciten, lo vamos a contestar de conformidad con el artículo 5 de la Convención de Derecho Internacional Privado, en donde nos dice exactamente que nosotros debemos hacer una narración de los hechos con explicación clara y precisa de lo que nosotros pretendemos demostrar. Entonces, la indicación de sentido y alcance de la misma, acompañada de una exposición de los hechos pertinentes para su debida comprensión. La autoridad requerida deberá de responder a cada uno de los puntos consultados conforme a lo solicitado y en la forma más completa posible. Como quien dice, de la forma más clara posible. Pero recuérdense que el 186 nos dice que todos deben de hacer plena prueba. El artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, las solicitudes serán redactadas en el idioma oficial del Estado. Requeridos serán acompañadas de una traducción a dicho idioma. La respuesta será redactada en el idioma del Estado requerido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando enviamos nosotros nuestra solicitud, la vamos a enviar, cuando nos pidan la solicitud, posiblemente venga en inglés. Si nosotros no entendemos nada, habrá que hacerle los pases de ley. ¿A dónde los vamos a hacer? Al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y se tiene que pagar un traductor. Pero cuando nosotros contestemos esa solicitud que nos están haciendo, la vamos a contestar en el mismo sentido de nuestro idioma, que va a ser el idioma español. Y allá que miren ellos cómo le hacen la traducción o cómo le van a hacer, que no es nuestro problema. Entonces, esos son los requisitos prácticamente que establece el artículo número 5 de la Convención. Las solicitudes serán redactadas en el idioma oficial del Estado. ¿Cuál es el idioma oficial de nosotros aquí? El español. No es el cachiquel, no es el sutuil, no es el mam. No, aquí es el idioma español, ¿ya? Pero si se mandara en cachiquel, pues allá que miren cómo le hacen la traducción, porque si alguien, si estamos mandando algún tipo de idioma, y como que realmente aquí nosotros ya no son lenguas, sino que son idiomas, nosotros tenemos una diversidad de idiomas aquí en Guatemala, podríamos decir que ese también es un idioma. El idioma oficial es el español, pero obviamente podríamos argumentar que se envió un cachiquel porque de eso trata el asunto, podría ser, pero no sabemos exactamente. Entonces, el artículo 5 nos determina los requisitos que nosotros debemos de llenar cuando estemos enviando la prueba que nos están solicitando o la prueba que nos está solicitando un Estado parte. Muy bien, entonces ya tenemos en el artículo 1 qué tipo de prueba vamos a pedir, cómo se debe solicitar, cuáles serían los argumentos, por decirles algo, de los Estados parte. ¿Quién pide, quién da? El artículo 3 nos refiere a los medios de prueba, la clase o los tipos de medios de prueba, y el artículo 4 nos refiere al artículo 3, que nos indica cómo debemos de pedirlos, o en qué, o cómo se deben de enviar los informes. Y el artículo número 5 nos establece prácticamente cuáles son los requisitos que debemos de llenar para poder enviar la prueba que se nos está solicitando. Muy bien, gracias, ya están reportándose aquí, plan diario día lunes. Carmen, el día, hoy no le voy a hacer preguntas para no atrasarnos. Ercilia Josefina Maldonado, pues también se reportó. Plan domingo, dice, el plan domingo no recibió, pero ustedes pueden recibir la clase, tienen ese privilegio y esta ventaja de recibir la clase cualquier día de la semana, siempre y cuando corresponda al curso que les toca. Muy bien, entonces tenemos ya el artículo 5, donde nos especifica o nos da los requisitos que nosotros tenemos que enviar, los medios de prueba. Muy bien, vamos al artículo 6. Ahora viene lo más importante. Ya sabemos que hay que llenar ciertos requisitos, pero dice el artículo 6 de la Convención: cada Estado parte quedará obligado a responder a la consulta de los demás Estados, parte conforme a esta convención a través de su gobierno o autoridad central. Nosotros vamos a hacer esta consulta que nos hagan a través de nuestro gobierno central, que podría ser el Ejecutivo o el organismo judicial, por decirles algo, pero todo se va a canalizar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Para qué? Para poder responder a las consultas que nos haga otro Estado o a las solicitudes de medios de prueba que nos estén solicitando. Alguien me dice, ¿pero por qué nos está hablando de los medios de prueba? Porque estamos hablando de los medios de prueba porque de eso trata la clase hoy, según la Convención de Derecho Internacional Privado, para poder enviar prueba
para poder enviar cualquier tipo de prueba a otro Estado parte que sea parte de la convención, que nosotros tenemos un vínculo con ellos, o estamos ligados, o formamos parte del derecho internacional privado, según el código del decreto 1575 de La Habana, del derecho internacional privado. Entonces estamos hablando de que se está ventilando un caso en el extranjero y nos están solicitando pruebas de allá, y para poder enviar cualquier tipo de prueba tenemos que tener ciertos requisitos y llenar ciertos requisitos para poder enviarla, y todo se va a hacer en una forma ordenada y concatenada, con un conjunto de normas jurídicas internacionales, las cuales se van a enviar ordenadas y concatenadas para que tengan plena prueba donde van a surgir efectos. Muy bien, entonces aquí cada estado se canaliza a través de su autoridad central. En nuestro caso, nosotros canalizamos, les decía yo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual podrá transmitirse dichas consultas a otros órganos del mismo estado. El estado que rinda los informes, o sea, en este caso, supongamos que nosotros estamos solicitando y otro estado nos está rindiendo, o viceversa, nos están solicitando y nosotros los vamos a rendir, dice, el estado que rinda informes no será responsable por la opinión emitida ni estará obligado a aplicar o hacer aplicar el derecho según el contenido de la respuesta proporcional. Esto quiere decir que nosotros ya cumplimos con el informe. Cómo allá lo analicen, cómo allá lo apliquen, ya será problema de ellos, pero nosotros ya cumplimos con el informe que nos están solicitando. El Estado que recibe los informes no estará obligado a aplicar o hacer aplicar del derecho según el contenido de la respuesta recibida. Eso quiere decir que, primero, nosotros no estamos obligados a emitir opinión. Nosotros ya enviamos los informes por medio de un dictamen y no estamos obligados a explicar lo que va ahí, porque va explícito en cada documento que se les está enviando. Y el Estado que nos está recibiendo o nos está requiriendo tampoco está obligado a aplicar o a valer el derecho según el contenido de la respuesta que ha recibido. Eso quiere decir, como un dictamen, si quiere la autoridad lo toma en cuenta, y si no, simplemente lo ignora. Eso quiere decir que realmente ni nosotros estamos obligados a rendir segunda cuenta, ni ellos están obligados a tomar en cuenta lo que nosotros estamos viendo. Eso dependerá de la sana crítica razonada que hagan para poder establecer prácticamente el derecho de, ¿cómo se llama?, de recibir los documentos o recibir la prueba. El artículo 7 establece: las solicitudes a que se refiere a esta convención podrán ser dirigidas directamente, ahí está, es pregunta de examen, directamente por las autoridades jurisdiccionales. En este caso, nosotros a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allá en Estados Unidos podrá ser la Corte, podrá ser las Cortes, le llaman allá, podría ser otro, o tal vez algún Ministerio de Relaciones Exteriores, no lo sé, pero eso dependerá de quién lo esté solicitando y quién lo esté pidiendo. Lo que quiere decir aquí que es requisito fundamental que las solicitudes a que se refiere a la convención puedan ser dirigidas directamente por las autoridades jurisdiccionales o a través de la autoridad central del Estado o gobierno central, requiriente a la correspondiente autoridad central del Estado requerido. Aquí es lo que está diciendo, que tanto que el que pide como el que da lo debe canalizar por medio de su autoridad central. Muy bien, nota, ahí les puse una notita. La autoridad central de cada estado parte recibirá las consultas formuladas por las autoridades de su estado y las transmitirá a la autoridad central del estado requerido. Así, en otras palabras, el artículo arriba dice cómo se va a enviar, que estamos obligados a qué no estamos obligados, y el 7 nos da la solución diciéndonos, indicándonos, una vez que ustedes tengan toda la prueba recolectada o la prueba fehaciente de que ya se va a enviar, simplemente ustedes la tienen que canalizar a través de su autoridad central, en este caso yo les decía, Ministerio de Relaciones Exteriores. Podría ser para nosotros. Veamos el 8. En el 8 nos dice que no restringe ni bueno, habla de la restricción. Esta convención no restringirá las disposiciones de convenciones que en esta materia hubieran sido suscritas o que se suscribieron en el futuro en forma bilateral o multilateral. Pues los estados parte o las prácticas más favorables que dichos estados pudieran observar. Esto quiere decir que esta convención no nos puede restringir ninguna disposición que realmente de la convención que en esta materia nosotros hayamos suscrito. O sea que lo que nosotros enviamos no lo van a restringir porque es lo que nos están pidiendo. Y lo que nosotros recibamos también va a tener ninguna restricción, salvo que en su momento ellos hagan su sana crítica razonada y puedan desechar o puedan quitar la información que uno les está dando. En ese sentido, entonces, prácticamente la convención no obliga a los estados parte ni a los estados requirientes a rechazar o omitir algún tipo de prueba. Eso quiere decir que no van o sea, no va a haber ninguna, ¿cómo les dije yo?
no va a haber ninguna restricción. O sea, lo que se mande, eso es lo que vaya, asunto resuelto. En el artículo 10, en el artículo 9, perdón, cada estado parte designará una autoridad central. Ya lo dijimos, va a ser nuestro gobierno central. La designación deberá ser comunicada a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Ahora bien, ¿a dónde se va a enviar? ¿Qué va a hacer el estado parte que nosotros designamos para que envíe la información solicitada por otro estado? ¿A dónde le va a enviar? Esta es la pregunta de examen y se las voy a subrayar de una vez ahorita aquí. Dice así. En el momento, dice así, cada estado parte designará una autoridad central. La designación deberá de ser comunicada ¿a dónde? A la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es esa secretaría, pues simplemente hay que averiguarla en la internet, dónde queda la secretaría, y se los puse en rojo para que ustedes vean, y es una pregunta de examen, para que ustedes también de una vez la vayan a subrayando y la tomen en cuenta. Entonces, dice así, cada estado parte designará una autoridad central. La designación deberá de ser comunicada a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. En el momento del depósito del instrumento de ratificación o adhesión para que sea comunicada a los demás estados parte. Los estados parte podrán cambiar en cualquier momento la asignación de su autoridad central. Bueno, esas son cuestiones internas del derecho internacional privado como el derecho internacional público, ¿verdad? Eso ya será cuestión del estado, si determina hacerlo a través de un estado o de un gobierno central, o de repente dice no lo hagamos a través de relaciones exteriores, que lo lleve el ejecutivo, que se va directamente y que las entregue. Asunto resuelto. Pero no se entregan, dice que se depositan ya el momento del depósito del instrumento de ratificación y adhesión para que sea comunicado a los demás estados parte. Los estados parte podrán cambiar en cualquier momento la designación de su autoridad central. El artículo 2 dice, establece, los estados partes no estarán obligados a responder las consultas de otro estado parte. Eso quiere decir, bueno, lo voy a leer completo. No estarán obligados a responder las consultas de otro estado parte cuando los intereses de dicho estado estuvieran afectados por cuestiones que dieren origen a la petición e información o cuando la respuesta pudiera afectar su seguridad y soberanía. Cuando hablamos aquí, estamos hablando de la soberanía del Estado. No podemos permitir que a través de preguntas o solicitudes que no son convenientes o competen al Estado estén violando nuestra soberanía. Acuérdense que una vez que se viola la seguridad y la soberanía, prácticamente estaríamos en un estado de guerra con otro país o declarándole la guerra. Entonces, dice que, no estará obligado a responder las consultas de otro Estado parte cuando los intereses de dicho Estado realmente afecten nuestra soberanía. Si Estados Unidos, por ejemplo, nos está requiriendo información acerca de un reo que tienen allá por lavado de dinero o por tráfico de drogas y nosotros consideramos que no es pertinente porque viola nuestra soberanía, simplemente no estamos en la obligación de responder. Así como hay requisitos, también hay excepciones, y esta es una excepción. Yo no estoy obligado, que me estén preguntando cosas que nada que ver, por ejemplo, o cosas que no tengan que ver con mi estado, con mi país. Entonces yo no tengo la obligación de contestar al estado que me está requiriendo la información por medio de prueba. Muy bien. Ahora el artículo 10, son 18 artículos, y todavía tengo tiempo. Yo voy a hacer el tiempo que me corresponde para grabar la clase. Artículo 11. El artículo 11 dice, la presente convención estará abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Obviamente aquí está hablando de que la convención, la convención en sí estará abierta a la firma de Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Esto quiere decir que va a estar abierta a cualquier consulta o a cualquier firma o a cualquier cosa, a cualquier adhesión que otro Estado parte quiera hacer o que se quiera adherir a la convención. El artículo 12 establece, la presente convención estará sujeta a rectificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Esto quiere decir que cada estado parte o cada estado contratante cada año tiene que hacer su ratificación para poder seguir en la convención. Si un estado parte no hace su ratificación en el tiempo que le corresponde, es como que estuviera quedando excluido y no tiene derecho a hacer ninguna de esas. Ejemplo, yo les puedo decir, Cuba, por ejemplo, no tiene la obligación de rendir informes a ningún estado porque no forma parte de ninguna convención. Obviamente usted me dirá, pero estuvieron en La Habana. Sí, pero era un gobierno normal, pero acuérdense que ahora es un gobierno comunista. Venezuela tampoco, y algunos otros estados por ahí que tienen gobiernos que no son republicanos o no son representativos, sino que son comunistas, pues no tienen la obligación de estar respondiendo preguntas que les haga otro estado. Entonces, esa sería que dejar abierta la convención para que cualquier estado parte pueda adherirse.
Por eso dice, la presente convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, que ya se lo subrayé. Artículo 14. El Estado podrá formular reservas de la presente convención al momento de firmarla, ratificarla o adherirse a ella. Esto quiere decir que cuando el Estado parte o el Estado contratante no esté de acuerdo con algunos artículos, se recuerdan que yo les enseñé en el, ¿cómo se llama? En el Código de Derecho Internacional Privado, que dice que el Estado se reserva, ¿ya? Se reserva algunos artículos que realmente no sean convenientes para su país. Y aquí esto nos quiere decir que nosotros nos podemos reservar la presente convención al momento de cuando la volvamos a firmar, la volvamos a ratificar y nos adhiramos a ella. Siempre que la reserva verse sobre uno o más de disposiciones específicas que no sea incompatible con el objeto fin de la convención. En el artículo 15 lo puse en rojo completo y miren por qué. La presente convención entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de la ratificación. Eso quiere decir que ya la convención está vigente, pero va a entrar en vigencia para nosotros como Estado a partir del 30º día. O sea, si yo la deposité hoy, dentro de 13 días yo sigo vigente o sigo adherido a la convención, pero tengo que ratificarla. Si yo no ratifico esa convención a través del ministerio que me está pidiendo, o a través de la convención de los Estados Americanos, prácticamente yo estaría como un país excluido. Ahora veamos el artículo 16. Los estados parte que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas. Esto lo voy a resumir. Esto es para los estados como Estados Unidos, que son estados. Acuérdense que son los Estados Unidos de América. ¿Por qué a ellos les aplica este artículo? Porque cada estado tiene sus propias leyes y cada estado maneja diferentes sus leyes. Por ejemplo, en unos estados se aplica la pena de muerte, en otros no. En otros estados le dan licencia a unos, a otros no. O sea, cada estado tiene su propio gobierno, llamémoslo así. Es un gobierno local, pero cada estado tiene sus propias normativas jurídicas, basados en la misma Constitución, pero se rigen de una manera muy diferente. A ellos se aplicaría este artículo. El artículo 17. La presente convención regirá indefinidamente, dice, pero cualquiera de los estados parte podrá denunciar. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando uno no estaba de acuerdo con algo, había que denunciar? Y si uno no está de acuerdo con algo de la convención, porque esté pasando, porque nos demos cuenta, simplemente tenemos que denunciarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? La denuncia tiene que ir por escrito. ¿Dónde se deposita? En la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Pero obviamente tiene que transcurrir un año, ¿verdad? Contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia. La convención cesará en sus efectos para el estado denunciante, quedará subsistente para los demás estados. Esto quiere decir que si nosotros denunciamos algo que no nos parezca o no nos guste en la Convención Americana o en la Convención de Derecho Internacional Privado, prácticamente nos van a suspender por el lapso que dure el problema o que por el lapso que nos resuelvan, que va a ser casi de un año, dice ahí, hasta que la volvamos a ratificar o nos resuelvan el problema y va a poder seguir vigente nuestro estado como un estado contratante o un estado que se adhiere a la convención. Muy bien, con esto estaríamos terminando entonces el 18. El 18, estamos en el buen tiempo. El 18 solo habla del instrumento original de la presente convención, cuyos textos en español, francés, inglés o portugués son igualmente auténticos, ¿ya? Aquí estamos hablando de la autenticidad del 186, que cualquier documento que vaya en cualquier tipo de idioma va a ser auténtico y será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto para su registro y publicación. La Secretaría de las Naciones Unidas de conformidad, publicación de la Secretaría de las Naciones Unidas de conformidad con el artículo 102 de su Carta Constitutiva. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha organización y a los Estados que se hayan adherido a la convención. O sea, prácticamente todo lo que pase va a ser comunicado a los Estados miembros. Por ejemplo, mire, Guatemala tiene un conflicto penal, por decirles algo, con Estados Unidos. Entonces, deben de saber que hay un conflicto y por eso posiblemente no nos tomen en cuenta en algunas cosas. Eso es como, ayer estaba viendo la noticia de la Miss Universo, hoy en la mañana, de que ganó la mexicana, pero también estaba viendo yo que los guatemaltecos no participamos, por eso no apareció la guatemalteca en esa presentación,
porque en teoría estamos suspendidos. O sea, que ¿qué pasó? Como en el fútbol que nos suspendieron la vez pasada, pues ¿qué pasó? No sabemos. Hubo alguna corrupción, hubo algo, pero por algo nos tuvieron que suspender en el fútbol y no participamos en muchas competiciones. Ahora nos suspenden en esto de la Miss Guatemala. Entonces, ¿por qué nos suspendieron? Porque algún conflicto tuvo que haber entre nosotros y algunos otros estados, o el estado que rige sobre nosotros, puede que hayamos tenido algún problema. Entonces, la firma de los depósitos e instrumentos serán comunicados, ¿verdad? En fe de lo cual la plenipotenciario o infrascritos debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos firmarán la presente convención. Obviamente, pues tiene que llevar siempre una firma de los aceptantes y los requirentes para establecer de que en un determinado país o un determinado estado contratante, pues surgió algún problema y están debidamente informados. Muy bien, con eso estaríamos llegando entonces al fin de la clase del día de hoy, un poquito rápida porque tenía que ganar y recuperar tiempo, perdonen ustedes, les vuelvo a repetir, no fue mi intención, pero ya estamos con la clase. Vamos con la pregunta 1, concreta, y de una vez les voy a las respuestas para que ya no tengan que estar ahí como premio o recompensa por haber empezado tarde la clase. Objeto de la ley de convención americana sobre la prueba. 14.1. Vamos a la respuesta de una vez. Establecer las normas de derecho internacional. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Quién proporciona a los demás estados los medios de prueba que se necesitan? Respuesta. Los otros estados. ¿Quién proporciona? Miren la pregunta. ¿Quién proporciona a los demás estados los medios de prueba que necesitan? Pues los otros estados, ¿verdad? Según la respuesta. Ahora veamos la respuesta número 3. ¿Cómo se considera ¿Cómo se considera el medio de información documental? Aquí en la respuesta de la 4.3 nos va a decir que como es una prueba idónea, se considera como la prueba idónea. Ahora, dice que son dictámenes. ¿Por qué son dictámenes? Sencillamente son dictámenes porque dice, la pregunta establece así. ¿Qué es la prueba documental? Dijimos que la prueba documental simplemente son los dictámenes que se envían al estado contratante o al estado que nos está solicitando la información. Entonces, ¿qué es la prueba documental? Son dictámenes. Miremos la última pregunta. Dice, ¿tienen obligación los estados de responder consultas a otros estados? La respuesta es eminentemente, no tienen ninguna obligación. Con eso estaríamos llegando entonces a la clase del día de hoy. Muchas gracias por la atención, por los que estuvieron ahí presentes. Si alguien grabó la clase, por favor, les voy a pedir que la compartan, porque algunos posiblemente somos de aquellos que, como yo al menos les digo una cosa, voy a dejar como consejo. Cuando alguien no se conecte en la hora exacta, ustedes mantengan abierto su clase como que la estuvieran recibiendo, porque si no se conectara durante todo el tiempo, pues algún argumento podríamos dar. Mire, no se dio la clase y cuándo nos la van a reponer. Pero así como ahorita yo, porque tuve unos problemas técnicos, no me pude conectar y pasaron unos cuantos minutitos, pues la clase igual se dio y se repuso el tiempo. Era de las 5:30 para las 6:15. Y yo lo estoy dando de las 5:45 para las 6:30, que son los 45 minutos. Siempre como consejo les digo, aunque no se conecte el catedrático a la hora en punto, ustedes mantengan abierto su clase hasta que llegue el momento. Si no se conectó en el periodo que les correspondía, pues muy bien, ya se terminó, no hay ningún problema. Entonces, con esto estaríamos llegando a la clase. Muchas gracias. Repórtense, por favor, aquí, como les dije, y si pueden al correo institucional, también lo pueden hacer y ustedes saben cómo hacerlo. ¿Cuál es la finalidad de que se conecten aquí? Porque en un momento dado, si es necesario, yo les puedo ayudar en la consulta. Indira Gabriela Reyes Leiva, muy bien. Solo no me indicó Indira Clary Leiva, Indira Taibel, solo no me indicó de qué día es, si es de día sábado, día lunes o día miércoles, del día que sea, solo agrégueme ahí de qué día es, de qué plan, si es día lunes, pues día lunes, ¿verdad? Entonces, estoy 1, 2, 3, falta alguien, hay 5 ahí todavía conectados, me hace falta que alguien todavía se reporte. Tengo aquí a Carolita Pinto, tengo a Carmen Cajabón, tengo a Ercilia y tengo a Clary Leiva. Si hace falta alguno, por favor, todavía tiene tiempo de llenar su solicitud de asistencia aquí conmigo. Si algún día lo necesitan, pues yo con gusto les voy a ayudar, ¿verdad? Pasen buena tarde, Dios los bendiga. Vuelvo a pedir disculpas por el atraso, pero ya estamos.
y esperamos que no vuelva a suceder, ¿verdad? Pasen buena tarde, Dios me los bendiga. Voy a dejar de transmitir. Nos vemos la siguiente clase, que es la clase número 15. Yo creo que para ustedes va a ser ya la última. Según el programa que yo tengo, es la última clase, la del siguiente lunes. No sé por qué. Seguro en la siguiente clase me van a decir que hagamos un repaso, porque así va a ser. Entonces vamos a hacer un repaso por ahí de las últimas clases, así, pasando las tres, haciendo un cuestionario o algo vamos a hacer, pero estoy esperando, o que me digan, mire, hasta ahí quedaron ya con la clase y ya nos den más clases. Pero eso dependemos de las autoridades centrales, de nuestra autoridad central, para que nos solicite como un estado contratante y que nos diga qué es lo que vamos a hacer y qué información debemos de enviar. Con eso estaríamos como que entendiendo realmente el concepto de estado contratante, estado requiriente, estado entregante, ¿verdad? Entonces, con esto estamos terminando. Pasen buena tarde. Voy a dejar de presentar, ¿verdad? Voy a dejar voy a detener la grabación ahí. Voy a dejar de presentarles y me voy a retirar de la línea. Pasen buena tarde ustedes y nos vemos la próxima semana.